Laudetur Jesus Christus in eternum. Os saludo a vosotros, devotísimos espectadores, para responder a unos piadosísimos espectadores que nos han hecho unas objeciones a raíz del vídeo de la historia del sedevacantismo previo a las declaraciones de Monseñor Marcel Lefebvre, que no es historia del sedevacantismo per se, si bien hemos hablado bastante de ello, pero es historia hasta que Monseñor Lefebvre se pronuncia, que prueban que el sedevacantismo no es un producto residual de la fraternidad sacerdotal San Pío X, sino todo lo contrario. Entonces, ahí está nuestro vídeo, vean nuestra exposición, y nosotros nos vamos a abocar ahora a hablar de una fábula, ¿no? Otra fábula, mamá. Historias digamos que de ese imaginario de las líneas medias, del tradicionalismo de tendencia galicana, jansenista, tipo la fraternidad sacerdotal San Pío X, y otros grupos afines, que es que, y esto, vamos a ir a la pregunta que nos hicieron dos personas, sobre todo uno de ellos, pero vino otra persona, nos hizo la misma pregunta, casi nos hace unas impugnaciones basadas en esta pregunta que vamos a responder, y vamos a demostrar, y a diferencia de estas personas, nosotros vamos a usar teólogos y dogmas de fe. Entonces, la pregunta proviene de una fábula, ¿no? de un mito posmoderno de tradicionalismo, ¿no? Que es así: ¿podemos estar sin Papa tantos años? Y si así pasan siglos. Una excelente pregunta. No estoy siendo irónico. ¿Y por qué es excelente? Porque ella es resultado, como hemos dicho, de teoremas erróneos que justifican la posición lefebrista, la posición de las líneas medias, sean o no criptolefebristas, sean o no adversarios de la posición lefebrista. La realidad es que esa pregunta ya fue respondida por teólogos posterior al dogma de los perpetuos sucesores de la Constitución dogmática Pastor Eternus, del Concilio Vaticano el único del siglo XIX, presidido por su santidad el Papa Pío IX. Entonces, en este vídeo, antes de entrar a hondo, porque esa pregunta, como hemos dicho, esa pregunta es buena, porque ella, si bien como hemos dicho, es hijo, o sea, es una hija de esa posición teológica que nosotros consideramos erróneas, y con razón, que no viene caso hablar de ello, no menos cierto que ha sido respondida, como hemos dicho ya, tanto a finales del siglo XIX como a principios del siglo XX, incluso hasta mediados del siglo XX, porque tenemos fuentes de esos periodos, finales del siglo XIX, hasta mediados del siglo XX. Entonces vamos a demostrar en este vídeo los siguientes postulados, que van a derrumbar, como hemos dicho, esos mitos, esas fábulas, ese imaginario folclórico que nos ha dejado el tradicionalismo en todas sus vertientes, que es el concepto de que la sucesión papal se estudia en una secante muy larga. Primero vamos a demostrar que la sucesión papal durará hasta el final de los siglos, y que esa sucesión papal se sustenta en una continuidad moral. ¿Cuál es esa continuidad moral? La sucesión de los papas, que no se interrumpe durante una sede vacante, sea corta, sea larga. Otro punto que vamos a demostrar: durante cualquier interregnum, la constitución eclesiástica no se altera. Por eso hay personas que creen que debe haber un papa, de lo contrario la iglesia quedaría destruida. No, lo vamos a demostrar. Otro punto: el papado, que este también es importantísimo, el papado no se transfiere al colegio cardenalicio ni al cuerpo episcopal durante esos periodos de sedevacantes, sean muy cortos, sean muy largos. Y ahí hay problema de estas historias que la gente ha creado en sus intelectos, pues de estos grupos religiosos, sean lefebristas, sean líneas medias, sean de diferentes matices, de que ahí en esa sede apostólica debe existir a alguien. No importa que sea hereje, no importa que enseñe error a diario, tiene que haber algo. No, la iglesia herética es una herejía, y lo vamos a demostrar más adelante. Por ende, la idea del papado no se transfiere inmediatamente ni al colegio cardenalicio
ni el colegio episcopal, por más que el colegio cardenalicio, el sistema ordinario, jurídico, eclesiástico, sí le corresponde a ellos escoger al Papa, pero no se transfiere el poder a ellos, tienen que escoger al Papa. En fin, la ley divina, que es la ley divina de los perpetuos sucesores, permanece en relación a la elección de un nuevo sucesor. Por ende, en adelante, el dogma de los perpetuos sucesores, por la que es ley divina, se sostiene, se permanece en cuanto la Iglesia esté sujeta, tenga la visión de escoger un Papa. La importancia de las posiciones teológicas durante el sacrantismo. En fin. Lo último. Los largos intervalos de sebarrante o de interregnum, incluyendo si hay antipapas, no destruyen la sucesión apostólica, que es el dogma de los perpetuos sucesores, que lo tenemos hoy en día ya definido ya a finales del siglo, mediados, digamos que iniciando la segunda parte del siglo XIX. Que la infalibilidad se definió a partir de ahí, no. Lo que se hizo fue la definición, pues ya ese concepto ya es conocido ya de época apostólica, de época patrística. Lo que hizo los romanos pontífices reunidos en concilio, hizo el sumo pontífice Pío IX reunido en concilio, fue definir el dogma. Porque la Iglesia no inventa nada nuevo. Y esto también es importante. Vamos a demostrar que las promesas divinas no imposibilitan la aplicación del dogma. O sea, las contingencias eclesiásticas, lo muy mal que le va a la Iglesia, a los hombres de Iglesia, ¿no? El desastre actual no imposibilita la sucesión apostólica. Entonces, antes de hablar de este tema, y esto queda claro, estos puntos los vamos a demostrar. Y ya hablando así, que tenemos estos teólogos que tenemos acá, que hemos investigado, que ya teníamos en nuestros archivos, pero debido a la situación que abordó, que suscitó nuestro video anterior, vamos a responder usando nuestro archivo de información. Entonces, primero, antes de hablar de este tema, yo necesito hacer un repaso de ley divina. Y digamos que primero, antes de hablar de ley divina, que nosotros tenemos en dos vídeos, uno acerca de ley divina, otro acerca de ley eclesiástica, que son vídeos muy básicos, pero queremos hacer también un pequeño repaso básico, de lo contrario no lo vamos a entender. Y creo que esto, en el tradicionalismo, si no se entienden cosas como materia, como forma, como objetivo, subjetivo, y en este caso, si no se entiende el concepto de ley divina y ley eclesiástica, así sea solamente a modo muy básico, vamos a cometer muchos tropiezos, muchos tropiezos, seremos muy torpes al momento de abordar o rechazar una posición teológica. Entraríamos a estar años o décadas toda nuestra vida en una posición teológica errada por culpa de conocer estos pequeños términos filosóficos que no hace falta ser un gran experto para entendernos. Obviamente no tenemos esos niveles, grandes niveles académicos para entender estos conceptos y explicados en toda su dimensión, pero sí podemos tener un abordaje mínimo. Por lo contrario, estamos andando en una ignorancia culposa. Entonces, el concepto de ley en general, el concepto de ley es una fuerza moral obligante con respecto a la acción humana. Y esa ley, ese concepto de ley, nosotros tenemos una división que es la ley divina y la ley eclesiástica. La ley divina, ella posee también subdivisiones. Y nosotros vamos a hablar en estos momentos, lo que nos interesa es la ley divina. Y no tanto de la ley natural, sino de la ley divina positiva. Entonces, la ley divina, también conocida como derecho divino, eso es una ley eterna. Y está en la esencia de Dios. Y depende de la vida del universo, sea este mundo físico o el mundo moral, que es un mundo de códigos que, como hemos dicho, son obligantes a la acción humana. Pero a su vez, esa ley divina nos interesa una subdivisión que hemos hablado un poco antes, que es la ley divina positiva, que se encuentra revelada en la Sagrada Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Existen otros conceptos que añaden a esta ley divina positiva para mí la tradición. Por ende también los sagrados concilios y las
declaraciones infalibles en el magisterio ordinario y extraordinario de los sumos pontífices. Entonces, estos conceptos básicos los hemos sacado del Diccionario de Teología Dogmática de Pietro Parente, del año 1952, y en nuestra edición es la página 212. Y queda claro, entonces, la ley divina es vinculante y es un código moral obligante con respecto a la acción humana, en este caso con respecto a la Iglesia. Y ella es eterna. Lo que vamos a hablar en adelante, cuando vamos a leer el dogma que vamos a hablar ahorita, que siempre nos achacan que nosotros no creemos ese dogma, es falso, por eso vamos a hablar de estos temas. La ley divina es obligante, la ley divina proviene de la esencia de Dios y ella depende, o sea, depende, mejor dicho, nuestro accionar del mundo físico y moral de esa ley divina que es la esencia de Dios y es obligante. ¿Conste eso? Y también trasciende a las vicisitudes humanas, por ende también ultrapasa, se sobrepone esa ley divina a las miserias de la Iglesia y sobre todo a este largo interreño y este proceso horroroso, anormal de crisis eclesiástica, que lo tenemos previo y sobre todo momentos previos a partir de la muerte del Papa Pío X. A partir de ahí tenemos un proceso mucho más evidente, no que antes no existía en el universo subterráneo, pero a nivel exterior lo tenemos a partir de la muerte del Papa Pío X en el año 1958, en octubre de 1958, hasta los actuales momentos, pero sobre todo el detonante, entonces la convocación como la ejecución y la aplicación del Concilio Vaticano II. Entonces la ley divina se sobrepone a esta situación actual eclesiástica. Vamos a leer el dogma. Es importantísimo saber este dogma y después entramos de lleno con las objeciones acerca de que podemos estar sin Papa tantos años y si así llegamos tantos siglos. Existe un dogma de fe que vuestras calidades lo van a recoger en el Dezinger, que es un compendio de dogma. Es un compendio de símbolos, definiciones y declaraciones en materia de fe moral. Esto es puro magisterio de la Iglesia. Esto es un libro famoso, tiene bastante credibilidad en la Iglesia y tienen ediciones a partir del siglo XIX y esta es una edición de los años 60 del siglo XX. Entonces, en el Dezinger, que son fuentes bibliográficas creíbles, fácilmente accesibles en Internet, existen en Internet gratuitamente el Dezinger, y ahí de varias ediciones, pues siempre hacemos la doble numeración. Entonces en el numeral del Dezinger 3058 o 1825, ya en las ediciones clásicas, su santidad Pío IX, en el Concilio Vaticano, el único del siglo XIX, en su cuarta sesión, en la Constitución Dogmática Pastor Eternus, dirá lo siguiente. Esto es magisterio infalible, Si alguien dijera, no ser por institución del propio Cristo, Señor, o sea, de derecho divino, que el bienaventurado Pedro tiene perpetuos sucesores en el primado sobre la Iglesia Universal, o que el Romano Pontífice no es sucesor del bienaventurado Pedro en el mismo primado, sea anatema, sea excomulgado, se ha puesto fuera de la comunión eclesiástica. Solo decirlo. Por ende, ningún sacrantista os va a negar ello, os va a negar este concepto de los perpetuos sucesores. Sobre todo en caso de un servidor que es conclavista. Como vengo de la GCT. Somos sacrantistas conclavistas. Nosotros aludimos, nos organizamos, nosotros rogamos y hacemos todo nuestro accionar apostólico y digamos que pastoral, por así decirlo, con la cabeza hacia la cónclave, hacia un concilio imperfecto, como algunas personas le dicen así, algunas personas le dicen concilio imperfecto, otros le llamamos cónclave, la Iglesia con tal que ya suscite nuevamente una cabeza visible, legítima. Entonces, incluso los sacrantistas que no son conclavistas, que son los totalistas o clásicos, algunos de ellos creen en la sucesión apostólica y creen y tienen esperanza de que exista nuevamente digamos que una unión moral, por así decirlo, que eso no estamos de acuerdo con ello, pero aún así insisten sacrantistas con un buen tino moral, o su posición teológica está bastante bien afinada, por así decirlo,
que tienen en vista la posibilidad de un cónclave, pero muy a futuro, pero no en el caso de estas diferencias. Existen también sacramentistas que asumen que no, la vacancia se terminó, lo que quedan son sacramentos, y estos grupos asumirían que existe una jurisdicción en la iglesia supletoria hasta el día de la parucía, que es el retorno en gloria y majestad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también creemos en eso, creemos también que existe la parucía, mientras la parucía, pero Dios, por estas promesas divinas, que recoge este dogma, nosotros vamos a hacer lo posible, sea en esta generación, que sea lo ideal, o sea en las próximas generaciones, que la iglesia suscite nuevamente un papa católico, un papa legítimo. Entonces, ya entrando directo, entonces vamos a repetir una vez más la pregunta, para entrar en contexto. A diferencia de las personas que nos hacen impugnaciones, podemos también repetir, nosotros usamos fuentes de teólogos de nota, de teólogos reputados, al menos egresados de instituciones con gran, al menos en su momento, un gran estatus de excelencia. Entonces, y vamos a responder con eso, con teólogos. Podemos estar sin papa tantos años, porque el sacramentismo, hasta el actual momento, asumimos que existen más de 60 años, casi 60 años sin papa. Entonces, y aún así, si pasasen siglos, ¿qué sucedería con la iglesia? Como hemos dicho, se destruiría la iglesia perdería su constitución. No es así. Y vamos a hablar con un teólogo que se llama Timoteus Zapalena, que es de la Sociedad de Jesús, un jesuita, que fue profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma entre los años 1928 a 1957. En su tratado de Ecclesia Christi, nosotros dejamos aquí en la pantalla toda la cita bibliográfica, que nuestras fuentes bibliográficas se las hemos sacado, prestadas, por así decirlo, a unos fieles de las misiones Cristo Rey, del padre Ernesto Cardoso. Y la última cita que vamos a usar, que sea la tercera fuente, que esto es un pequeño paréntesis, se la sacamos a los hermanos Grimmon. Y a su vez hemos sacado a la de Monjan Luján, que también ha usado la fuente, creo que decir que son de los hermanos Grimmon. Estas no, estas son de sacantistas, totalistas, por así decirlo. Entonces, que quede claro, vamos a hablar de que va a decir esto este teólogo, profesora de Pontificia Gregoriana, es como decir que te estás hablando del Vaticano, o sea, el Vaticano te está dando los títulos de teólogo, en fin. Se trata, en fin, es posible que existan una segante muy larga, eso es posible, eso hace daño a la iglesia. Acá nos dice este teólogo. Se trata, en fin, de una sucesión de papas, de una sucesión que continuará ininterrumpidamente hasta el fin de los siglos, hasta la parucía. Es importante esto, es suficiente la continuidad moral de esa sucesión apostólica, en este caso de los papas. Es suficiente la continuidad moral que no es ininterrumpida durante el periodo en que se escoge un nuevo sucesor, en los tiempos de ese vacante, con la sede primacial vacante. Permanece en la iglesia el derecho y el deber. Esto es importante para las personas que no son conclavistas. Permanece en la iglesia durante un interregnio el derecho y el deber, juntamente con la promesa divina, en este caso el dogma que hemos leído del Concilio Vaticano, y lo que creyeron siempre nuestros antepasados desde las épocas apostólicas, de elegir a alguien que legítimamente suceda al Papa fallecido en los derechos de primacía. Por tanto, la constitución eclesiástica no se altera, la iglesia no queda decaída, menoscabada. La iglesia posee su constitución íntegra, que esté más reducida a otra historia, pero esencialmente ella permanece inalterada. ¿Qué permanece inalterada? La constitución de la iglesia. Durante ese tiempo, durante la sede vacante, ya que ese poder supremo, dado por Dios, por el propio Cristo, a la iglesia, de los perpetuos sucesores, ese poder supremo no se transfiere al colegio, sea de obispos o de cardenales. Y este hombre está hablando en 1958, perdón, ¿en qué año es? 1954.
O sea, estaba reinando el Papa Pío X. Ese poder no se transfiere a los obispos o cardenales, en este caso, jerarquía de jurisdicción. Hoy en día no existe jerarquía de jurisdicción. Tenemos jerarquía de orden, pero sí existe jurisdicción en la iglesia. Es un tema que ni siquiera quiero abordarlo ni de paso. Por eso es clave esto. Y quisiera continuar, hacer un pequeño paréntesis. La iglesia en estos momentos también posee obispos, no poseemos cardenales. Hay unos ahí que se hacen pasar por cardenales, pero no tienen jurisdicción, ni siquiera oficio por herejes. Y los herejes no tienen jurisdicción en la iglesia, no tienen cargo eclesiástico. Para ello lean el libro segundo, la obra de Romano Pontífice, libro segundo, capítulo 30, del querido santo doctor de iglesia San Roberto Bellarmino. Los herejes y cismáticos no poseen cargo eclesiástico. Por ende, no hay tampoco cardenales, herejes, se pueden vestir como ellos quieran, pero son unos farsantes. Entonces, en estos momentos, el poder de la iglesia no se transfiere automáticamente a los obispos, ni a otros obispos que aquí no vamos a entrar en si están o no son válidos. El poder papal no se transfiere automáticamente a estas personas, y por eso que hemos dicho, esas personas que creen que existe, diga haber alguien ahí, así sea un hereje, así sea un apóstata, no es católico, no va a decir este hombre. El poder papal, ese poder supremo de reinar la iglesia, de tener las llaves del reino de los cielos, no se transfiere de forma ipso facto a los cardenales y al colegio episcopal. Pero la ley divina permanece. ¿Cuál es la ley divina? El primado apostólico, los perpetuos sucesores, le hace el primado en relación a la elección de un nuevo sucesor. Por eso es importante. Permanece en la iglesia el derecho y el deber de escoger un sumo pontífice. Y esa continuidad moral, ella está relacionada a la elección de un nuevo sumo pontífice. ¿Por quién? Por la iglesia. En este caso, por la iglesia. De forma ordinaria, por el colegio cardenalicio. En este momento, quien le compete la elección del sumo pontífice son los obispos católicos. Otra fuente. Entonces, aquí nos damos cuenta de que es necesario tener la idea clara en las posiciones teológicas de que se necesita escoger un papa, y la iglesia debe tener eso en mente. De lo contrario, ahí sí hubiese problemas a nivel de lo que es la constitución de la iglesia. Y que quede claro, la vacancia de la sede no, por muy larga, por muy corta, no afecta la continuidad moral de ese dogma que hemos leído del Concilio Vaticano, que es el padre Barbier, en su obra Los Tesoros de Cornelius a Lápide, París, 1856, tomo primero, entre las páginas 724 y 725, y las páginas siempre van a cambiar dependiendo de las ediciones. Lo que era la fuente bibliográfica, como hemos dicho, estas fuentes las tomamos de unos fieles del padre Cardoso, de sus misiones Cristo Rey. Se pasarán muchos meses, y esto es impresionante, esto es muy evidente, se pasarán muchos, o sea, si pasaran muchos meses o muchos años sin escoger un nuevo papa, y entra todo el tradicionalismo que tiene tirria a la escogencia, a la elección sumo pontífice, o si surgiesen antipapas, o usurpadores, como sucedió algunas veces, el intervalo no destruiría la sucesión. ¿De qué sucesión? La sucesión de los perpetuos sucesores del trono de San Pedro. Porque durante ese tiempo, en este caso segantes largas, el credo y el cuerpo de los obispos, nosotros agregamos católicos, siempre subsisten en la iglesia con la intención, escuchad esto, con la intención de elegir un sucesor del Papa fallecido. Así las circunstancias lo permitan. Por ende, la iglesia en estos momentos, quien es católico, quien quiere tener jurisdicción y tener legitimidad, debe tener esa intención, la intención de elegir un sucesor del Papa fallecido. ¿Cuál Papa fallecido? Su santidad el Papa Pío X. Entonces, así tengamos un problema de visibilidad en la iglesia, que tengamos antipapas, en este caso usurpadores de la Santa Sede,
no destruye la sucesión. Nosotros no podemos tener, entonces eso queda entendido. O sea, los interregnos largos o tener usurpadores o antipapas no destruye la sucesión ni el dogma de los perpetuos sucesores. Y sobre todo, no destruye no destruye la constitución de la iglesia. Es decir, en fin, el hecho de tener papas no implica que ellos estén gobernando en el Vaticano. Hemos tenido casos históricos como el caso del antipapa Anacleto II, que era un cripto judío, era un marrano probablemente, que fue un antipapa, estuvo en el Vaticano, y teníamos otro papa que estuvo exiliado y solo volvió al Vaticano, no al Vaticano, no está en la residencia de los papas, que era la Basílica de Letrán, no equivocarnos, y ahí donde residían los papas. En Roma tuvimos una persona que no fue electo canónicamente. Entonces, tenemos ejemplos históricos de sacantes confusas, donde existen usurpadores en los espacios que debía tener un papa católico, y sobre todo también tenemos que tener en cuenta que nosotros hemos tenido periodos de sagantes largos, en el sentido de que teniendo cardenales, teniendo las cosas relativamente a la mano, no hubo papas, como el caso del conclave papal de los años 1268 a 1271, en la media, del siglo XIII, que duró 34 meses ese conclave. O sea, un tiempo de sacante es muy extenso. Durante la muerte del Papa Clemente IV y la elección del Papa Gregorio X. Entonces, en esos tiempos, la iglesia existía esa continuidad moral del papado. Y durante el cisma de Aviñón, que es de los años 1378 a 1417, también se conoce como el Gran Cisma de Occidente, fueron 30-40 años de cisma, 30-40 años de ser vacante. Por más que las personas crean que el Papa de Aviñón era el Papa legítimo, la realidad es que nosotros no tenemos idea de quién era el Papa verdadero, porque todo eso se soluciona con el Concilio de Constanza. Por ende, está ese adagio que dice Papa dubio, Papa nulo, o sea, Papa dudoso, Papa nulo. Entonces, que quede claro eso. O sea, a nivel histórico incluso tenemos vacantes extendidas, sin contar los propios interregnos normales. O sea, insiste el primado, o sea, el primado petrino no se extingue. Y peor aún es creer, pues estas objeciones vienen de grupos que creen que, como hemos dicho varias veces de forma jocosa, que tener en los espacios del Vaticano, en este caso, una persona que se presenta como papa, un reclamante del trono, que todos los días se equivoca en materia de religión, profesa un falso concilio, enseña cosas que no están en el depósito fidei de la iglesia, no están en el depósito de la fe, y la gente dice que es un papa herético, hay que rezar por el papa para que se convierta, para que no diga errores. O sea, tener un papa herético en ejercicio, con cargo eclesiástico, la gente cree que es algo que nos quedamos así como, qué impresionante, un papa herético. No, eso no funciona así en la iglesia. La iglesia la iglesia no está constituida por herejes. El Papa Inocencio III nos va a aclarar eso, pero de forma tajante. No existen papas herejes. La iglesia no está constituida por herejes. Sí, tiene la iglesia una santa católica apostólica, también romana, también inmaculada, que significa no tiene error, pero también no está constituida de herejes. De eso cree el Papa Inocencio III en su carta Eius Exemplo. Vamos a poner aquí el Dessinger, con los dibujitos y la foto de la pintura del Papa. O sea, un retrato de la época. No existen papas herejes con cargo eclesiástico. También existen otros santos padres de la iglesia que van a asumir lo mismo. Lo hemos explicado en la obra de San Roberto Bellarmino. No existen herejes con jurisdicción en la iglesia. No es broma. No se puede seguir pensando así. No es católico. Y os digo algo a ustedes, caridades. La gente que cree que puede vivir
su vida de bautizado, muy, muy puro, muy casto, muy recatado, pero en herejía y en cisma, os vais al infierno, pues no formáis parte del cuerpo místico de Cristo. Porque al menos el que es pecador habitual, que tiene pecados mortales, de vicios, es un miembro muerto de la iglesia, pero sigue siendo miembro, muerto, pero sigue siendo miembro. Hereje y cismático no. Hereje y cismático está cortado del cuerpo místico de Cristo. Se va para el infierno como se va al infierno el impenitente final, que son estos, el sodomita que nunca pudo salvarse, nunca pudo tener la condición necesaria para salvarse del afeminado, que vamos a hacer un vídeo acerca de eso, de los afeminados, que no es igual a afeminados que sodomitas, si bien van a veces de la mano. Los afeminados que, teniendo fe, cuidado, o sea, estamos hablando de personas con fe, que son afeminadas, que son sodomitas, en este caso son maledicientes o son borrachos. Entonces todos estos pecados que aparecen, que también en el dogma del Concilio de Trento, son pecados mortales, pero esa persona que tiene fe, con esos pecados graves, sodomía, borrachera, fornicaciones, borracho, etc., con fe, profesen fe, ellos tienen muchas más hipótesis, más probabilidades de salvarse que herejes cismáticos. Y os vais para el infierno con vuestro lefebrismo, os vais al infierno con vuestras líneas medias, os vais al infierno profesando herejía a Vaticano II, con vuestros papas heréticos en ejercicio. Ni siquiera los teólogos como Juan de Santo Tomás, que un adversario de San Roberto Bellarmino, él asumía que el papa herético debería estar en ejercicio mucho tiempo. O sea, no veían al papa herético como un ejercicio, casi que una sucesión ininterrumpida de papas heréticos. Asumía que la iglesia debería de ponerlo. Lo hemos demostrado en nuestros videos pasados. No es así, no funciona así. La iglesia ha decidido la posición de San Roberto Bellarmino. Papa hereticus depositus es. El papa herético es depuesto ipso facto, por el mismo hecho de dejar de ser papa. Puede estar ahí vestido de blanco, puede estar ahí dando órdenes, pero eso no tiene ningún tipo de autoridad y se puede y se debe rechazar y hacer campaña en contra de él, como hizo San Bernardo de Cadavar en contra de Inocencio de Anacleto II, como hemos dicho. Entonces eso lo estamos haciendo hoy en día. Acusar a estos tipos de herejes, a estos sujetos de cismáticos y apóstatas. Otra cosa más es esta cita, en este caso estamos hablando de cismas históricos. Vamos a usar una fuente de los hermanos Dimon, que ellos son fineístas, son sacramentistas, pero son fineístas, y también en ciertos aspectos son opinionistas, sobre todo a nivel de recepción de sacramentos. En fin, también la hermana Luján, que es sacramentista clásica, también citó esta fuente. No dijo la fuente de quién era, porque nosotros sabemos que es de los hermanos Dimon. Ahora son ellos que tienen, me imagino que ellos han publicado mucho antes que ella, ¿no? Ella hace poco, hace cosa de 1 año, 2 años, trabajó este tema. Y nosotros vamos a hablar diciendo también donde hemos sacado esta información, ¿no? Entonces, ellos también se basan, los hermanos Dimon, más sacar esta información de un sacerdote del siglo XIX, que es el padre Edmund J. O'Reilly, en el libro The Relations of the Church to Society, o sea, las relaciones de la iglesia para la sociedad, del año 1892, final del siglo XIX, entre las páginas 287 y 288, y todos sabemos que las ediciones cambian el contenido de las páginas. Va a decir este teólogo, este padre, que es un padre que recibe inmediatamente, o sea, está muy en boga el Concilio Vaticano del siglo XIX, el único. El gran cisma de Occidente entre los años 1378 y 1417, el siglo XIV, el siglo XV, finales de la Edad Media. Todavía en la Edad Media tardía. Nos dirá lo siguiente el teólogo J. O'Reilly, nos dirá lo siguiente. Sugiere una reflexión que tomo la libertad de expresar aquí: que la verdadera iglesia permaneciera entre 30 y 40 años sin cabeza bien esmerada y representativa de Cristo en la tierra, eso no es posible, porque había unos dogmas que habían profesado recientemente el Concilio Vaticano, que lo hemos leído minutos atrás. Pero entre tanto sucedió, lo que no era posible sucedió,
Y todo aún va a continuar, y va a decir, y no tenemos, lo va a decir a finales del siglo XIX, no tenemos garantía alguna de que no vuelva a suceder. Y estamos viviendo eso que él temía, lo estamos viviendo. Y va a continuar. Fue profético el hombre. Va a decir, lo que puedo inferir es que no debemos ser demasiado ávidos en pronunciarnos sobre aquello que Dios puede o no permitir. Por eso nos dicen, no, no es posible una iglesia sin papas tantos años. Pues sí es posible. En fin, nosotros, o los nuestros sucesores, en las futuras generaciones, o sea, nosotros en estos momentos, Él se había adelantado a su tiempo. O sea, esas futuras generaciones de cristianos veremos tal vez males más extraños de los que hasta ahora fueron experimentados, como el cisma de Aviñón, como este cónclave larguísimo por eso fue un cónclave, cuidado, fue un cónclave de casi 3 años. Hasta mismo antes de la aproximación inmediata de aquella gran consumación de todas las cosas en la tierra, que perecerá el día del juicio. Entonces nosotros estamos experimentando cosas peores. Hemos dicho que eso es largo cónclave, que un pedido de papas, que se decían yo soy papa, yo soy papa, yo soy papa, se convocaban unos a otros, pero están unos papas que estaban ahí, que hasta hubo 3 papas al mismo tiempo. Todos esos papas, que estaban santos, que apoyaban a uno, como San Vicente de Ferrer, que apoyaba a Pedro de Luna, y Santa Catalina de Siena, que apoyaba a otro, que no me viene bien el nombre. Todos ellos eran católicos, o sea, eran antipapas, eran personas que no preferían herejía. Era un problema canónico en la iglesia. Pero había cardenales, había obispos, los rituales de ordenación estaban bien, las Eucaristías, la misa, los sacramentos, estaban todos con sus ritos de tradición apostólica. No es igual hoy en día. Lo hemos dicho muchas veces, a modo a veces de ironía. Dios pudo haber sido más generoso en esta crisis. No fue. Nosotros no tenemos garantías de sucesión apostólica en el Nuevo Sordo, y nos han estripado la sucesión apostólica. ¿Por qué? Por culpa de la modificación del pontificado romano en el año 1968, por adulteración de las fórmulas de forma e intención, en el caso lardeño, que hemos hablado algo aproximadamente acerca del sacerdocio en nuestro video acerca de este personaje que se presenta como Monseñor Isidro Puente Ochoa. O sea, el Nuevo Sordo perdió, Nuevo Sordo es la iglesia conciliar, perdió la sucesión apostólica. Que fuese mejor, de repente, que solamente hubiese existido Vaticano II, con todas sus herejías, entre comillas mejor, pero no dejasen la sucesión apostólica. Que fuese eso muy bueno, porque podíamos recurrir en estados de emergencia a un sacerdote variamente ordenado, al lado de nuestra casa. Pero no es así, no ha sido así. Cuando estaban nuestros familiares, algún familiar muriéndose, podíamos llevar un padre variamente ordenado a que diese confesión. No es así, no se puede, no tenemos eso. Tenemos varias generaciones de personas ordenadas, sea muy dudoso, sea totalmente inválido. Cuando decimos muy dudoso, a la iglesia no le gusta cosas dudosas. O sea, el Papa Inocencio XI nos prohíbe a la iglesia acercarnos a sacramentos dudosos en la área de las sagradas jóvenes, que en este caso es diaconado, sacerdocio, episcopado, y el bautismo. O sea, no puedo acercarme con confianza a sacramentos dudosos en estas 2 áreas. Por ejemplo, cuando decimos dudoso, siempre hablamos acerca de lo inválido. Pues no, la iglesia actual es peor de todas estas. Y va a terminar este padre Riley, y ahí me interesa a mí para terminar, las contingencias en relación a la iglesia que no están excluidas por las promesas divinas, no pueden ser consideradas como imposibilidades prácticas simplemente porque serían terribles y desesperantes en un grado muy elevado, en que un interregnum que durase todo el periodo, como he sido de Occidente, 30-40 años, fuese algo imposible o inconsistente con las promesas de Cristo, pues eso no es de modo alguno manifiesto. La vacancia dilatada no es contraria al dogma de los perpetuos sucesores. Entonces, esto es lo más importante de muchas cosas que dijo el Padre, sobre todo a nivel profético. Las situaciones contingentes, muy adversas, tan adversas como un cisma largo, un cónclave muy largo, en este caso, la constatación de una sede vacante.
por herejía, reclamantes al trono papal, manifiestamente heréticos, manifiestamente apóstatas. Esa situación globalizante de apostasía generalizada en casi toda la iglesia, porque la iglesia aún insiste, pero esa visión cataclística, o sea, abismal de crisis que tenemos hoy en día, ella no imposibilita el ejercicio de la iglesia. ¿Cuál es ese ejercicio? La elección de un sumo pontífice, su funcionamiento, su constitución eclesiástica. No vamos a hablar aquí de ese tema. Constitución eclesiástica, pues vemos que en esa constitución eclesiástica existan fieles, y esos fieles estén subdivididos de clero y celades, de que a su vez ese clero posea jerarquía de jurisdicción, jerarquía de orden, y por funcionamiento de la iglesia, con ese deseo de escoger al Papa, como hemos hablado en todos los anteriores, con ese deber santísimo y gravísimo, como dice el Papa San Pío X, y uno de estos teólogos, como el padre Timoteo Zapalena, va a decir que es un derecho y un deber de escoger al sumo pontífice en ese tiempo de la gracia vacante. Entonces, las cosas muy graves en la iglesia, las crisis, no anulan la posibilidad tanto de la promesa divina de los perpetuos sucesores como de la posibilidad de funcionamiento de la iglesia, en este caso también de que la iglesia pueda suscitar un romano pontífice. Disculpadme la extensión de este vídeo. Os agradezco la expectación, o sea, haber sido espectadores de nuestra exposición, y pidiendo a la Virgen María su intercesión con su vocación como patrocinatriz semper fidelium, la patrocinadora siempre fiel de los fieles, para que nos consiga por su intercesión que los fieles, que son cleros y seglares, que también esos hechos divinos, eso dice el Papa Pío X en su carta que se llama Adestinado in Gentem, que nos consiga esa patrocinadora de los fieles, patrocinadora siempre fiel de los fieles, nos consiga la fortaleza en la fe. Pues entonces, a fin de cuentas, es un problema de fe. Nos mantenga con esa fe robusta, interceda por ello, ¿para qué? Para que la iglesia pueda mantenerse en una iglesia libre de herejes, sobre todo libre de herejes, y podamos identificar esa iglesia, para que la iglesia que está libre de herejes, inmaculada, que es una santa católica y apostólica, pueda también reunirse para ese deber santísimo y gravísimo de la elección del sumo pontífice. Yo, ad societatem civilum super conum perducamus rex angelorum. Amén.